Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Bueno, hermanos, el día de hoy quiero traer un mensaje a la iglesia, un mensaje de ánimo y de esperanza para la iglesia. ¿Quién de los que están aquí esta mañana necesitan ánimo y esperanza? Todos, yo lo necesito y qué padre, gloria al Señor, porque en la Biblia, si de algo nos habla, es de una esperanza gloriosa, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar un mensaje de este tipo. A ver, entre nosotros ahorita hay cristianos que llevan muchos años en la fe. Si yo les preguntara, bueno, para empezar con su pastor, él lleva muchos años en la fe. Dice, no, pero él es el pastor. No, pero él es cristiano, sale. Y así yo creo que hay aquí muchos que llevan años ya en la fe. Y si pudieras tú o yo platicar con ellos, yo sé que tienen historias preciosas en su caminar con el Señor. ¿A poco no? Que nos pueden contar testimonios, experiencias con Dios, pero también les aseguro que tienen historias donde donde ya no tenían fuerza ni motivos para continuar con su fe, donde su propio pecado o el pecado de otros les afectó tanto que el evangelio, que era la fuente de gozo y esperanza, de pronto ya no era tan atractivo. Momentos donde cerraron sus bocas a la oración, momentos donde cerraron sus ojos a la lectura de la palabra, momentos donde cerraron su corazón a su iglesia. Dice, ¿a poco hay de...? Sí, hermanos, esa es la realidad de los creyentes. Hay momentos así, hay momentos gloriosos donde experimentamos situaciones hermosas con Dios, pero también hay momentos difíciles. Yo te lo aseguro que cada uno de nosotros tenemos alguna experiencia así. También entre nosotros hoy tal vez hay nuevos creyentes aquí que están maravillados del Salvador que tienen y de la gracia que el Señor les ha mostrado al perdonarles sus pecados y darles un nuevo corazón, ya que antes eran bien rebeldotes, ¿verdad? En su corazón, no buscaban al Señor, pero ahora todo es diferente. Ahora desean conocerle más, desean servirle, pero en medio de esto, tal vez estos nuevos creyentes podrán pensar, ¿iré a terminar la carrera? ¿Podré mantener este ánimo y amor por Dios toda mi vida para no alejarme nunca de Él? ¿Verdad que hay preguntas, tanto en los que tienen mucho tiempo como en los nuevos creyentes, verdad? Y luego agregando, hermanos, a estas luchas internas que todo cristiano tiene, no podemos dejar de ser afectados por la condición de nuestro mundo. No podemos ignorar que literalmente este mundo está de cabeza. La conciencia de las personas está insensible, si no decir que está muerta. La Biblia habla de que tienen la conciencia cauterizada, y en otra traducción es muerta, la conciencia muerta, quemada, fundida, ¿verdad? El mundo se está familiarizando con el abuso, la corrupción, la violencia de todos los tipos. No sé si ven las noticias que sale un desplegado de capturaron a 15 por violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que golpearon a sus esposas, que golpearon a sus padres, a sus mamás, y luego que ahora hubo 18 muertos. Ya esas cifras ya no nos hacen mella, ya decimos, tiene que haber 50 o 100 para despertarnos, pero la cosa está difícil, ¿verdad? Y el estándar de lo bueno y de lo malo ya está siendo ignorado, está siendo quitado. El estándar ahora son los deseos. Y hay un eslogan para este estándar que es: si te hace feliz, hazlo. Sea lo que sea, si te hace feliz, hazlo, no te detengas. Ese es el eslogan que se está levantando muy fuerte, y no solamente a nivel personal, sino que también el gobierno, nuestras autoridades están adoptando esta ideología para meterla en las leyes, para hacerla parte de la cultura. O sea, vivimos en un mundo muy difícil, hermanos,
Y aparte, el cristiano tiene luchas internas contra su propio pecado. Y aparte, imagínense, vivimos en un mundo en estas condiciones, ¿verdad? Que también afecta nuestras vidas, ¿verdad? Hermanos, también vemos que la creación de Dios está en un cambio constante. Acá necesitamos el agua, traemos sequía, y en el sur están inundándose, ¿verdad? Y luego de repente incendios forestales en nuestros pulmones de la sierra, ¿verdad? Y luego de repente terremotos. O sea, también la creación está quebrada, está siendo explotada, está gimiendo, ¿verdad? Es dolor por todos lados. Miren, les dije ahorita que nuestro mundo está tocado por la violencia, porque también detrás de la violencia deja una estela de dolor en aquellos que la sufrieron. Hay dolor en todas partes, está el quebranto de la tierra, está el quebranto de la gente. Y aparte el cristiano tiene su lucha con su propio pecado, con su propia vida. O sea, hermanos, lucha interna con nuestra carne, lucha del mundo, que sabemos quién gobierna el sistema del mundo, que es Satanás, el enemigo de nuestras almas, el león rugiente, no el león de la tribu de Judá, el león rugiente que anda nomás buscando a ver quién se devora. O sea, el cristiano está en medio de esta situación, hermanos. Y dices tú, ay, hermano, pues ¿qué dijiste que ibas a traer esperanza? ¿Dónde está? ¿Dónde está la esperanza? Bueno, espérenme, hermanos, espérenme. Hay una pregunta aquí que quiero hacerles. ¿Cómo puede entonces el cristiano que tenga mucho tiempo en la fe, o el cristiano nuevo, permanecer firme y continuar el camino de la fe? ¿Cómo puede ante estas circunstancias, ante esta situación? Es sumamente agobiante el pensar en resistir en medio de todo esto. A veces no nos aguantamos ni a nosotros mismos, ¿verdad? Que aparte todo este sistema que está afuera, ¿cómo puede permanecer firme el cristiano? Y a veces, hermanos, tenemos que hacernos esta pregunta y se las tengo que hacer a ustedes. ¿Será que Dios nos dio su gracia para perdonar nuestros pecados y luego después nos dice, ok, hijo, ya te he perdonado tus pecados, ahora, de aquí en adelante, mijo, todo depende de ti, ¿verdad? Demuéstrame que valió la pena salvarte. No me vayas a defraudar, te espero al final, espero verte, hijo mío, pero échele ganas, esfuércese. ¿Será que Dios nos rescató y nos dio solamente su gracia para salvarnos de nuestros pecados? Y luego que ya lo que sigue del camino nos corresponde a nosotros solamente, hermanos. Si algunos dicen que no, qué padre. Si te hice dudar, espero que esta predicación te sirva esta mañana. ¿Por qué, hermanos? La Biblia nos dice al respecto, es que el creyente necesitó la gracia poderosa de Dios para su salvación, porque el hombre no hubiera podido ser salvo por él mismo. Les digo la gracia poderosa, porque esta gracia es poderosa, porque ¿quién puede resucitar a un muerto y darle vida a un muerto? Así estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados, muertos. Por eso fue una gracia que no merecíamos el ser salvos, pero fue una gracia poderosa que Dios desplegó sobre nosotros para salvarnos, ¿verdad? Pero, hermanos, esta misma gracia poderosa de Dios se extiende por el resto de nuestras vidas para asegurarnos que llegaremos a la meta, porque el hombre por sí mismo jamás llegaría a la gloria con él. Si hubiera sido lo que les dije al principio, Dios no vería a ninguno de ustedes al final de la meta, ni a mí me vería. Se quedaría solo el Señor esperando a quien llegara a la meta si correspondiera a nuestro esfuerzo hacerlo. Simplemente, hermanos, si de nosotros dependiera, ya hubiéramos claudicado muchos años atrás. Y eso es lo que quiero tratar hoy, hermanos. Que la gracia del Señor no solamente fue necesaria para nuestra salvación, sino que esa gracia se extiende a través de toda nuestra vida, está a favor de nosotros. Lo que quiero decir, hermano, es que tú y yo no estamos solos. Dios está en nosotros y está de nuestra parte. Lo voy a repetir, hermanos. Dios está en nosotros y está de nuestra parte. Su gracia
y su favor están ahorita de nuestra parte. Y vayamos pues al texto que vamos a estudiar juntos. Vayamos a 2 de Tesalonicenses y vamos a leer el versículo 1 y 2. Hermanos, vamos a ver en estos pasajes. No vamos a ver todas las características de la gracia de Dios, pero vamos a ver algunas características de esta gracia que les estoy hablando. ¿Sale? Y vamos a ver en el versículo 1, y también voy a mencionar algo del 2, pero más bien me voy a enfocar en el versículo 1, una característica de esta gracia. Y dice aquí: por los demás, hermanos, oren por nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ya lo tienen ahí. Fíjense, dice ahí, para no distraerlos del versículo 1 que me voy a adentrar, pero voy a tocar el punto 2. Imagínense, hermanos, todavía con nuestro pecado, con el mundo exterior, y aparte Pablo dice: oren para que Dios nos libre de hombres malvados y perversos que no son de la fe. No todos son de la fe, dice. Entonces se refiere a que hay pseudo cristianos, que son cristianos que parecen cristianos, pero no son cristianos. Ni la iglesia se libra de lo quebrado del pecado. Entre nosotros aún en la iglesia habrá pseudo cristianos, personas que parecen y no son, y dice son malvados y son perversos. Pidan al Señor que nos libre de estas personas. Pero bueno, agregando, ahora sí me voy a enfocar en el capítulo, en el versículo 1, ¿verdad? ¿Qué encontramos en el versículo 1? Que Pablo pide a la iglesia de Tesalónica que oren para que la palabra de Dios, ¿qué? Corra, ¿y qué más? Y sea glorificada, así como fue glorificada en ellos. Ok. Primero, ¿qué vemos el deseo aquí? El deseo de Pablo de que el evangelio corra, de que se expanda velozmente. ¿Sabe qué se me vino a la mente, hermana Graciela? Cuando usted compartió de las buenas nuevas, de los mensajeros que corrían a toda velocidad y a gritarle, a darle el aviso de unas buenas nuevas, ¿verdad? Que iban corriendo, que hasta no paraban, ¿verdad? Era como que una emoción de correr. Yo me imaginé así al evangelio, que Pablo se imaginaba que el evangelio corriera y rápidamente, porque son buenas noticias, ¿verdad? O sea, que la palabra corra, al decir la palabra obviamente se está refiriendo al evangelio que les estamos predicando. ¿Y qué es? Y que sea glorificada. Dice que así sea glorificada, así como fue en ustedes. ¿Qué pasó en ellos? Que ellos la recibieron y la creyeron, y luego recibieron la salvación. Pablo está diciendo que corra el evangelio y que muchos la reciban y crean y sean salvos, así como ustedes, hermanos de Tesalónica. ¡Wow! Y dices tú, bueno, Pablo estaba emocionado porque ese era su ministerio. El ministerio era predicar y él quería éxito, ¿no? Pero no, hermanos. Pablo sabía que para este mundo quebrado por el pecado, que no funciona como Dios lo diseñó originalmente, la única esperanza real es el evangelio. Pablo sabía que este mundo va a ser juzgado, hermanos. Este mundo será juzgado y este mundo será destruido. Y el único camino de salvación es Cristo. Por esto Pablo quería que este mensaje se extendiera velozmente, que avisaran a todos que venía un gran juicio, pero que hay un Salvador, ¿verdad? Y este mensaje sigue siendo relevante para el tiempo de Pablo, y esto mismo tenemos que orar en este tiempo, que el evangelio, la palabra, corra y sea glorificada así como fue glorificada en Logos. Que más personas escuchen acerca del juicio de Dios, pero acerca de la salvación de este juicio por medio de Jesucristo. El camino, la única esperanza para esta vida. Y se los traigo a contexto. Hablamos al principio de cosas muy desesperanzadoras. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza, hermanos? Es esta de aquí. En este versículo 1 podemos, por así decirlo, ver una característica de la gracia. ¿Y cuál es? Que la gracia es una gracia que salva. La gracia salvadora del evangelio, que es la primera que yo les hablé. ¿A poco que Dios nos salvó primero? ¿Sí se fijan o no?
que Dios hizo esa obra en nosotros, que el Evangelio nos salva, pero fue por gracia. Digo gracia siempre porque no lo merecíamos. Y esa gracia nos la dio el Señor, y esa gracia del Evangelio nos salva, ¿verdad? Entonces vemos cómo esta gracia salvadora fue derramada en la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Y Pablo quería que otros más recibieran esta gracia. En los versículos siguientes vamos a ver lo que les dije unos momentos atrás, que la gracia de Dios se extiende por el resto de nuestras vidas. Pregunta: ¿merecemos que Dios siga derramando su gracia en nosotros aún cuando ya empezamos a correr la vida cristiana? ¿Lo merecemos, hermanos? Sigue siendo gracia. ¿Merecemos que el Espíritu Santo esté permanentemente en nosotros, hermanos? Sigue siendo gracia. ¿Merecemos que el Señor nos haya dicho: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? ¿Lo merecemos? No, hermanos, necesitamos su gracia ayer, la necesitamos hoy y la vamos a necesitar mañana. Y así como alabamos a Dios por su gracia que nos salvó, hermanos, adoremos a Dios por su gracia que nos sostiene hoy y la que nos asegura que estaremos al final de nuestros días con Él. Hermanos, alabemos al Señor por esto. Lo que les estoy diciendo es que el Señor está ahorita de nuestra parte. No estamos solos. Vamos a ver en el versículo 3 otra característica de la gracia de Dios. Fíjense, hermanos, ¿qué dice? Síganme con su vista. Pero fiel es el Señor. ¿Qué? Que os afirmará y guardará del mal. ¿Qué gracia de Dios encontramos aquí? ¿Saben cómo le llamaría yo? La gracia fiel. Pregunta, hermanos: ¿quién realmente es fiel en este mundo? Ponte a pensar. ¿Podrás encontrar en este mundo el modelo de algo, de alguien que nunca falle? Que nunca te falle. Hermanos, estamos ya muy familiarizados con la palabra fiel o fidelidad. Ya la hemos incorporado al lenguaje cristiano. No, sí, Dios es fiel, le agradezco por su fidelidad, pero también ya nos hemos insensibilizado con esta palabra, hermanos. Fiel es el Señor, y yo me atrevería a decir, perfectamente fiel es el Señor. O sea, Dios siempre estará de nuestra parte, esto indica, pero fiel es el Señor. Dios siempre estará de nuestra parte. Tal vez tú pudieras decir: yo no debería estar en esta situación en la que estoy ahora en este momento. Yo no debería estar en esta ciudad. Yo no debería estar en esta iglesia. Yo no debería esto, yo no debería lo otro, yo no debería lo otro, etcétera, etcétera. Y llegamos a pensar que Dios nos ha abandonado. Pero Pablo está diciendo aquí que debemos recordar que Dios es fiel. Debemos recordar en qué mundo estamos viviendo, que aquí no es nuestro cielo y que el objetivo del Señor nunca será tu comodidad, sino tu corazón. Hermanos, ¿merecemos su fidelidad? No. Y dice aquí, el Señor es fiel, y dice, los afirmará y los guardará del mal. Lo que está diciendo aquí es que en medio de cada circunstancia nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a guardar del maligno. Podrán lastimar nuestros cuerpos, despojarnos de nuestros bienes, pero no nos despojarán de nuestro Dios y de su gracia. No nos podrán arrebatar nuestra salvación. Porque si el objetivo de Dios fuera tu comodidad, entonces nunca necesitaría fortalecerte y nunca necesitaría guardarte.
Pero al decir esto es que va a haber situaciones difíciles. Si estamos firmes es porque Dios nos sostiene de pie. Si tú estás este día aquí en la iglesia, si no has claudicado, ¿sabes por qué es? Por su fidelidad. Es por Él. Y esto nos lleva a una actitud humilde de decir: Señor, yo necesito tu gracia sobre mí. Que no es que ahorita ando chido, hermano, porque ayuné, oré, hice un chorro de cosas. Hermano, si sientes ahorita algo por Dios, es porque Él está derramando su gracia sobre ti. Porque si fuera por ti, tú no lo buscarías nunca. Esto nos lleva a ver la realidad de la gracia de Dios en nuestras vidas y a saberla distinguir y decir: Señor, tú estás obrando en mí. Y decir: gracias por esto, gracias porque me pusiste ganas de orar, gracias porque quiero leer mi Biblia ahorita, Señor, gracias porque puedo perdonar, gracias porque es tu gracia sobre mí, que está operando en mí, está sobrando en mí. Y nos lleva a una actitud de decir: soy deudor a Él, no a mis credenciales, no a lo bueno que soy cristiano, no a mi fidelidad. Soy deudor de Cristo y de su gracia sobre mí. En el versículo 4 dice: tenemos confianza respecto a vosotros. ¿En quién? En el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y en este versículo encontramos también a Pablo, que está confiando de que ellos van a seguir caminando en el evangelio o que obedecerán la voluntad del Señor. Pero Pablo está confiando en que ellos lo van a lograr por sí mismos. Dice: tengo la confianza de que van a hacer lo que les hemos mandado, la voluntad del Señor, porque ustedes son muy entrones, ustedes son muy capaces. ¿En quién dice este versículo que Pablo está confiando de que ellos harán eso? Y tenemos la confianza respecto a vosotros en el Señor. En otras palabras, y confiamos en el Señor que ustedes, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí nos habla de una característica de la gracia que mantiene. La gracia de Dios mantiene. ¿Merecemos que Dios obre en nosotros para obedecerle? No. ¿Merecemos que Dios obre en su iglesia para que perseveren los hermanos? No. Y en ocasiones nuestros corazones, fíjense, se vuelven rebeldes al Señor. Y nosotros sabemos que lo estamos resistiendo, sabemos que tenemos que hacer algo. Pero bueno es Dios que nos hace recapacitar, que en algún momento enternece nuestros corazones con su palabra y nos ayuda a responder con gozo nuevamente a su voluntad. Gloria al Señor. Y esa es su gracia que nos mantiene, que trabaja con nosotros para que mantengamos el paso. Si tú te arrepentiste, dale gracias al Señor que Él derramó esa gracia sobre ti para hacerte ver tu pecado. Si un día andabas de rebeldote y de repente caíste de rodillas, o de repente abriste tu Biblia y te hizo clic un versículo y te volvió a infundir vida, es la gracia de Dios sobre ti. Y está trabajando para que llegues a la meta. Si tú pensaste que ya caíste, ahorita vamos a leer un versículo de eso, no es determinante. La gracia de Dios no te dejará, dice: fiel es el Señor. Pero podemos descansar en que Él está obrando en su iglesia, Él está obrando en los corazones de cada uno de nosotros. Y no nos va a dejar, está de nuestra parte. Y en el versículo 5 dice, fíjense, este versículo fue el que realmente me impactó cuando lo estaba leyendo. Dice, fíjense, síganlo conmigo y pongan mucha atención. Dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Está bueno este versículo. ¿Por qué, hermanos?
Aquí encontramos la gracia que enfoca, la gracia que enamora, la gracia que nos hace como Cristo. En este versículo encontramos que nuestro amado Dios en su gracia no solo nos fortalece, no solo nos guarda, no solo nos mantiene en el camino, mostrándonos que no estamos solos, no solo nos muestra que Él está a nuestro favor, sino que este versículo nos dice, fíjense nada más, hermanos, que en su gracia Él se da a sí mismo a nosotros. O sea, no solamente hace cosas en nosotros y para decirnos, mira, ahí te va la señal de que yo estoy, sino que en su gracia Él se da a sí mismo a nosotros. Y en su gracia nos lleva a su corazón, nos invita a su corazón. Dice, encamina nuestros corazones al amor de Dios. O sea, dice, nos encamina a adentrarnos a su corazón. En otra versión. Esto está a mí me pegó fuerte. Y en su gracia nos lleva a su corazón, nos introduce a su corazón para que experimentemos su amor y luego que nos enamoremos de Él. Cuando algún versículo nos hace clic y explota nuestra mente y nuestro corazón, es la gracia de Dios que, aunque no lo merezcamos, nos está invitando a su amor. Wow. Cuando tenemos deseos de orar, cuando deseamos glorificar a Dios, cuando viene convicción de pecado, es la gracia que nos enfoca y nos lleva otra vez al corazón de Dios. Y luego dice enseguida, y a la paciencia de Cristo. En otra versión dice, a la perseverancia paciente de Cristo. O sea, no es nomás que esperó y soportó, sino que también fue apacible y duradera. O sea, esta gracia también nos lleva a profundizar y a comprender la perseverancia con paciencia de Cristo. Nos lleva a experimentar esa paz y ese gozo en medio de este camino doloroso que les relaté al principio. Es la gracia de Dios que nos va a sostener y nos va a llevar a profundizar para sufrir piadosamente, para sufrir para su gloria, así como sufrió el Salvador para glorificar al Padre. No nos va a sacar. Su gracia nos llevará a la perseverancia con paciencia de nuestro Señor y nuestro Salvador. Nos va a llevar a morir a nosotros mismos. Nos va a llevar a caminar el camino de la cruz de Cristo. Esta gracia nos va a llevar a ser más y más como Cristo. Va a profundizar en nuestro carácter. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando estés experimentando esto, es la gracia de Dios que te está concediendo experimentar las delicias del Hijo y desear ser como Él en la vida que estás viviendo ahora. Porque el amado Señor tuvo una comunión muy intensa con su Padre. Hay cosas que nunca conoceremos del Señor si no vamos al camino de la cruz. La cruz se disfruta en la delicia de sus padecimientos. Y el Padre dice, te voy a llevar más a profundidad del amor conmigo en la imagen de mi Hijo Jesús. Vas a profundizar en mi amor, en tu relación conmigo. Así como mi Hijo fue perfecto, hizo mi voluntad, estaba íntimamente ligado conmigo, el Señor también nos quiere llevar a caminar el camino de la cruz.
Pero ¿sabes qué? Es su gracia. Es su gracia sobre nosotros. ¿Puedes identificar lo que el Señor ha estado haciendo en tu vida todo este tiempo? Puedes quitarte tus vestiduras legalistas y decir, es que sí es verdad, o sea, qué padre que sientas un amor por Dios ahorita, qué padre que estén pasando cosas, pero puedes ahorita quitarte tus vestiduras de méritos personales y glorificar al Señor y reconocer que Dios es real y que está obrando en tu vida, y humildemente caer a sus pies y darle gloria esta mañana, hermano, y decir, es gracia, no merecí ser salvo y no merezco este amor fiel hacia mí, Señor, ahorita. Romanos 8, 28 al 29 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, eso que todas las cosas procuran para su bien, no hay mayor bien que ser conformados a la imagen de Cristo. Todas las cosas van a cooperar para que tú seas como el Señor. Y eso es amor también, porque ahí disfrutarás las delicias del Padre, en el sufrimiento y en ese camino de morir a uno mismo. Ahí vas a experimentar al Salvador, el amor de Dios. Y yo veo que la gracia no solo me impactó, porque no solo hace cosas en mí, sino que Dios se da a mí en esa gracia y me atrae a Él y me mete a Él, me lleva a conocerlo, ¿verdad? Me hace partícipe de su Hijo. ¡Wow! Espero que este día, hermano, salgas con esta esperanza en tu corazón. Y si dices, hermano, en este momento no estoy experimentando esta gracia, vine a fuerzas a la iglesia arrastrándome, ¿verdad? Pues vine porque vine, ¿verdad? Hermano, no es que no la estés experimentando, más bien no la estás percibiendo bien. Yo te entiendo lo que me estás tratando de decir. ¿Quién de nosotros no deseamos siempre experimentar esa hambre y ese amor por Dios? Cuando no lo sientes, dice, pero el Señor es fiel. O sea, siempre está la gracia del Señor. Si estás aquí es porque Él te trajo. Pero está bien, hermanos, está bien que tú busques tener esa relación más íntima con el Señor, que no es normal que tú estés así, está bien que pienses eso, pero si tú eres cristiano, Dios, su gracia está orando en ti de todos modos. Pero yo quiero experimentarla más, así más palpable. Yo quiero hacer las cosas con gozo, con amor para el Señor. Yo quisiera ser más piadoso para Él. ¿Sí me explico? Entonces, déjame te digo algo, ¿verdad? Hermano, si tú no estás experimentando la gracia en el sentido de que estás batallando contigo, no que Dios no te la esté dando, déjame darte un consejo, hermano, sigue orando, hermano, sigue leyendo la Biblia, hermano, sigue viniendo con la iglesia, sigue viniendo a reunirte, hermano, y créeme que su gracia te encontrará y vas a tener más episodios con esta gracia que tú la vas a poder ver más palpable en tu vida. Yo creo que el anhelo de un cristiano debe de ser esto: estar experimentando cada vez más esta gracia de una manera profunda, no emocionalista, una manera profunda, de que se claven en tus convicciones, que sea un amor profundo, estrecho, que te lleve a conocer más al Señor, ¿verdad? Yo creo que todo cristiano debe anhelar esto. Sigue leyendo la Biblia, aunque no tengas ganas, aunque busca el tiempo para orar. Hay una analogía que yo uso mucho, porque estaba leyendo un libro que se llama Hábitos de Gracia, y yo hice una analogía, creo que ya se las platiqué, pues la voy a repetir. Voy a hacer un ejemplo bien tonto, pero va a ilustrar. Si alguien me dice, hermano, Jorge, que quiero que me machuque el tren,
Y luego dice, mira, y luego ahí se acuesta a 1 kilómetro de las vías, ¿verdad? Donde no hay vías ni nada, ya se acuesta y dice, quiero que me machuque el tren. ¿Qué creen que le voy a decir? Oye, hermano, ¿qué onda? Pues no creo que quieras, ¿verdad? ¿Por qué? Pues vete a las vías, ¿verdad? Mira, ven, ponte las vías. No sé a qué horas va a pasar el tren, pero si hay vías es que hay un tren, ¿verdad? ¿Sí me explico, no? Los rieles de la vía de la gracia, de los rieles del tren de la gracia de Dios, es la palabra, la oración y la comunión con los santos. Aunque tú no tengas ganas de leer la Biblia, ni de orar, ni de venir a la iglesia, pero aviéntate a las vías y el tren de la gracia te va a aplastar. Créemelo por seguro que así va a suceder. Tú mantente en las vías, tírate a las vías. ¿Saben qué? La gracia de Dios no la podemos cuadrar. La gracia de Dios es indomable, es irresistible. Y yo creo que sin duda, a una persona que no se tira a las vías, sin duda Dios lo puede machucar allá, porque para Él no hay límites. Ahorita puede alcanzar al drogadicto que está ahí sentado, tirado, borracho. Su gracia indomable puede venir sobre su vida. Pero Dios puso medios para decir, mira, así es más seguro. Yo sé que te puede alcanzar si tú nunca oras ni nada y eres un cristiano rebelde. Yo sé que Dios puede hacerlo contigo también. Pero Él sabe con quién. Pero nos dejó medios para que nos tiráramos a la vía y de seguro seamos aplastados por su gracia. Perseveremos, tenemos una parte aquí, pero la gracia la derrama el Señor en el que Él quiere. Yo quiero más de su gracia sobre mí, en el sentido de su poder, de su obrar en mí, de su empuje. Ya soy justificado, ya soy salvo, ya no necesito más gracia para ser salvo, en el sentido de ya estoy justificado, pero necesito su gracia para continuar este camino cristiano. Todos los días de mi vida necesito su empuje, necesito su poder en mí, necesito su motivación en mí. Dice, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad de nosotros. Sigue, hermano, te animo a que sigas. Su gracia está para ti, Dios está a tu favor, Dios está de tu parte. ¿Sale? Cierro con 2 pasajes y quiero que nos pongamos de pie y me ayuden a leerlos juntos. Con esto termino. Si quieres, hermano, pueden ir pasando los de la alabanza. Hermanos, yo les comparto esto porque si alguien ha pasado por estos episodios de bajada y de subida, soy yo. Y hace unos días atrás yo experimenté de nuevo su gracia sobre mí y dije, Señor, ¿cómo eres bueno? Porque estaba siendo rebelde, porque mi corazón estaba resistiéndose y otra vez veo aquí tu gracia sobre mí, que me invita otra vez, que me empuja, que no me dejó. No es porque quiero enseñarles esto, hermanos, es algo que pasó en mí y que va a pasar en mí. Dice Romanos 8, 31 al 39, por favor, abran Romanos 8, 31 al 39. Dice 8 al 31 al 39. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Y luego que dice, si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos va a esperar al final de la meta y nos va a dar todas las cosas con Él? ¿Cómo no se va a asegurar de que vamos a llegar y nos va a dar todas las cosas con Él? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los va a condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, de su gracia? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de aquel que es fiel, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.